Bueno, galácticas y galácticos de este planeta Tierra, lamentablemente se dio lo que nosotros prevíamos que podía acontecer, lo adelantamos con 2 días de anticipación el viernes pasado y lamentablemente en la asunción presidencial en la República Argentina, ustedes vieron los hechos, los acontecimientos quedaron claramente, ¿no?, a la vista de todos. Lo real es que detuvieron finalmente a Garzón Bercancini, que es el hombre que arrojó un botellazo al presidente argentino Javier Gerardo Milei, mientras circulaba rumbo justamente a lo que era la asunción presidencial, en parte del trayecto. Bercancini fue arrestado finalmente por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prácticamente en la puerta de los estudios de un canal de cable en la zona de San Telmo, en plena capital federal. También lo que llamó poderosamente la atención es una tremenda herida en su frente. Cosas raras que pasan en la Argentina. Ustedes ahí tienen algunas de las fotos, de las imágenes que se pudo lograr en las últimas horas. Este acusado de lanzar una botella al presidente Javier Milei, justamente tras su asunción, este último fin de semana, fue detenido en las últimas horas por personal justamente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la República Argentina. El arresto fue confirmado por las propias fuentes judiciales, se realizó en la puerta de los estudios de un canal de televisión de cable en plena capital federal, luego de un llamado anónimo que había alertado a las autoridades. Bercancini también, aseguran las mismas fuentes, se había presentado en los estudios también de una conocida radio en la zona de Palermo, en plena capital federal, pocos minutos antes de acudir a este canal de cable de San Telmo, donde fue echado directamente. Hay cosas muy raras en la Argentina, muy extraño todo. Por eso nosotros, cuando hablábamos con nuestro especialista, el columnista que maneja en Galáctica Internacional, su participación habitualmente, cuando lo convocamos y nos da data precisa y confiable, que había que tomar las precauciones del caso. No se hizo, Bueno, ahí están las consecuencias que podrían haber sido realmente mucho más graves. Ya hemos tenido otros acontecimientos similares, se conoce perfectamente lo sucedido con el presidente John Fitzgerald Kennedy, lo que también aconteció en un par de oportunidades, los intentos de varios atentados que le hicieron al expresidente argentino Raúl Ricardo Alfonsín. En fin, varios hechos y acontecimientos, lo que aconteció también con Cristina Kirchner y otros mandatarios en un par de oportunidades. Llama poderosamente la atención que, teniendo estos antecedentes, no se hayan tomado las previsiones del caso. Ya mismo lo tengo en línea al doctor Luis Vicat, con quien anticipábamos esta posible situación que se podía dar. ¿No, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, ¿Qué bienvenido. tal, Pedro? Un gusto escucharte y verte. Y realmente lo habíamos anunciado, ¿no? Tal Esto cual. es la profecía autocumplida, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Nosotros dijimos en su momento que de un análisis del protocolo y de la agenda protocolar que se iba a seguir, había no conformidades. ¿Qué significa esto? Había cuestiones de mucho riesgo, con las cuales, por lo menos en lo personal, no estaba de acuerdo. La exposición de dignatarios de todo el mundo, entre ellos el rey de España, Claro. el líder de Ucrania, al sol en la plaza del Congreso, sin ningún tipo de protección. Esta fue la primera, digamos, señal de alerta. La segunda, de ninguna manera circular en coches descapotables. ¿Por qué? Porque pasa lo que terminó pasando. Tal cual, que podría haber sido mucho más grave, Luis, ¿no? Mirá si le impacta directamente de lleno la botella en la cabeza del presidente o en alguno de los laterales. Era una locura, ¿no? Realmente esto que se podría haber previsto. Terminó impactando en el costado de la oreja de uno de los custodios, ¿no? De un comisario De justamente un, de la Federal que formaba parte de la custodia. Pero mirá si le pega al propio Javier o si le pega a Karina, la propia hermana. Es una locura realmente cuando no se toman las medidas del caso. No hay, digamos, como un análisis previo, parece ser, ¿no? Tiene que haberlo, debería haberlo habido y seguramente lo hubo. Y seguramente alguien Mm, se ha plantado, quizá o no,
personalmente lo hubiera hecho. Yo me planto delante del presidente electo y le digo, en estas condiciones me retiro, señor presidente, porque usted no está cumpliendo con los protocolos para Claro. su propia seguridad y usted ya no es más dueño de sí mismo, usted le pertenece a la República. Y en este momento, tener un atentado de estas características, políticamente, a la Argentina le haría mucho mal. Si uno Tremendo. analiza el lenguaje corporal del presidente electo, va a ver que en un determinado momento está como Y espantado, sí, claro. como atemorizado de Porque lo ve que la ha situación y la sucedido. hermana también, vos fíjate que la propia Karina Milei le hace referencia a lo que pasó por arriba de sus propias cabezas, ¿no? Sí. Una locura Bueno, total. ahí tenemos que hablar de lo que es la teoría del arma impropia. Ajá. Nosotros desarrollamos todo un protocolo presuntamente para la utilización de armas propias, es decir, fusiles, cañones, morteros, lo que se te ocurra. Pero una botella de vidrio es un arma impropia, Claro. es un arma que puede matar. Y si esa botella hubiese sido rellena con algún líquido cáustico, hoy tendríamos un fantasma de la ópera por presidente y estaríamos sumergidos en el caos más absoluto. Ahora, tenemos que analizar también el victimario. Qué casualidad, este victimario, este lobo solitario, Sí. como quien atentó contra el Papa en su momento, ¿no? Ajá. Este lobo solitario que aparentemente es un homeless, pero no lo es, Mm. tiene antecedentes por Por eso, violencia, milita fíjate, políticamente y fervorosamente en una determinada fracción ahí está. partidaria, Ujú. eh, da la sensación de no estar muy en sus cabales, No, quizá haya aparte ya sido había estado utilizado. detenido en la comisaría de la Comuna 7 de Parque Chacabuco, acusado, viste, del daño agravado tras pasar varias semanas en una celda, le dieron la libertad y realmente provocó un verdadero desastre, ¿no? Destruyó una unidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no pasa nada, como que la justicia, viste, en la Argentina va detrás de los acontecimientos siempre, ¿no? Hay que ver por qué no ha pasado nada en su momento Claro, ahí y está hay la que ver cosa. por qué no pasa nada en ese momento. Ujú. Porque si vos tenés detenido inmediatamente al autor de la tentativa de magnicidio, Sí. que si lo quieren caratular de tentativa de amenaza o Ujú. intimidación pública, en fin, Sí, sí. para darle menos entidad, yo los entiendo, políticamente no hay que Mm. no es conveniente darle demasiada entidad, pero Sí, el hecho pasó, no claro. lo podemos negar, no podemos tapar el sol con la mano. Ujú. Nosotros lo dijimos 2 días antes que pasara, cuidado con esto, no haga aquello. Por supuesto, nadie escuchó, pero de todas maneras, por lo menos tu audiencia sí es testigo de que nosotros lo anunciamos esto que podía pasar. Ujú. Y no fue un magnicidio, De porque casualidad. evidentemente tenemos Claro. mucha Tuvo suerte, un Dios somos de aparte. Córdoba. El presidente realmente tuvo un Dios aparte y tienen que empezar a cuidarlo en serio, ¿no? A prestarle atención a estos temas porque esta situación seguramente se va a complicar, se va a agravar en las próximas horas y en los próximos días y semanas cuando se vayan dando a conocer justamente las Las medidas. modificaciones y las medidas que van a ir anunciándose, ¿no? Que van a ser realmente bastante graves, por lo que tengo entendido, Exactamente. y no va a ser una situación fácil para la Argentina que se viene, ¿no? Para este 2024. No, no. Y Ujú. además, si nosotros analizamos el hecho en una segunda capa, no ya en la superficial del hecho Claro, en sí, fáctico, cuidado, porque el hecho fue exitoso, porque el mensaje les llegó. Nosotros podemos cuando queremos. exactamente. Este Ujú. quizás haya sido el mensaje, Es ¿no? como un llamado de ¿Por qué no? atención muy serio, muy delicado, ¿no? Para el nuevo Exacto, gobierno que asumió y para las autoridades y funcionarios que estén muy atentos y muy alertas con estas cosas que se pueden llegar a dar a mediano plazo, exactamente. ¿no? Por ahora, en esta oportunidad la botella fue vacía. Claro, ahí La está. próxima puede ir llena de ácido muriático. Ujú. Y tenemos un nuevo fantasma de la ópera como presidente. Entonces, cuidado con esto. El mensaje llegó, se lo puso en evidencia y si se quiere, permítaseme con todo respeto la expresión, se ridiculizó el procedimiento porque se demostró que no era efectivo por 2 centímetros, nada más. Claro. Ahora, Quizá sí. el victimario erró a propósito, también, Esa es la quizá. gran duda que hay también, ¿no? O sea, eso es lo que se va a tener que investigar y supongo que el juzgado y el juez a cargo de esta investigación va a tener que profundizar este tema, ¿no? Como otras cosas que hay en Absolutamente. su entorno. Ahora,
¿Qué es lo que puede pasar cuando realmente también, fíjate vos, que se continúan circulando, movilizándose como si nada hubiese pasado? No se optó por instrumentar una cápsula de seguridad más férrea, ¿no? Eso también es un tema No, muy, muy llamativo, es muy preocupante peor, lo que se ve a continuación de esta agresión, ¿no? Que nadie de la peor. custodia toma la iniciativa de tomar otro tipo de actitud con el propio mandatario. Pero perdón, el escolta más cercano, Por eso es ya una cosa tendría de que haber estado locos. entrenado y cuando el presidente intente bajar de ese auto descubierto, en Ujú. donde 15 metros atrás le quisieron volar la cabeza con una botella de vidrio, el escolta tendría que respetuosamente agarrarlo del brazo y decir, señor presidente, no puede bajar, por favor, no baje, Qué pone en bárbaro. peligro su vida. Y se bajó a Ujú. acariciar un perrito y le permitieron pasar a la dueña del perrito a buscar Una su locura total, perrito. una locura. Claro. Hicieron una mujer bomba, por ejemplo, Mm. ¿eh? En otras latitudes se usa, ¿por qué no acá? Ahora, Entonces, estas cuidado con esto. desprolijidades, Luis, que se dan en la Argentina con los elementos de seguridad es muy preocupante, muy llamativa, ¿no? Porque parece ser como que hay una inconsciencia, una falta realmente de responsabilidad que tendría que estar dándose sabiendo la situación compleja que tiene la República Argentina. Como que sigue la pachanga, sigue la joda y nadie toma conciencia en la gravedad que está justamente la República Argentina en estas horas y la falta justamente de coherencia que hay en un montón de aspectos, ¿no? Lamentablemente, debo reconocer que tenés absoluta razón. Hay un negacionismo, hay Ahí una está la cuestión palabra, de... negacionismo de la Claro, realidad, sí, sí, claro. sí. Ujú. Evidentemente no se quiere aceptar una realidad que es una realidad compleja desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, Ajá. del sacrificio que va a hacer todo el pueblo argentino para salir del pozo. No se quiere aceptar esto y entonces se optó ¿por qué? Por minimizar y redoblar la apuesta, cosa que me preocupa muchísimo porque traza un perfil del presidente en cuanto a redoblar el quiero retruco, es decir, me tiraron con una botella, entonces me bajo y acaricio un perro. Claro. Cuidado con esto porque puede salir muy mal y vamos a llorar todos, Ujú. evidentemente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vos sugerirías, teniendo en cuenta esto que ha acontecido, que nosotros lo anticipamos 2 días antes justamente de que ocurran estos hechos que están tratando, viste, de poner paños fríos, pero que no es tan así la cosa, ¿no? Ya, digamos, partiendo de la base de lo que fue el traspaso del mando de parte de la propia vicepresidenta, el papel lamentable que hace un presidente saliente como Alberto Ángel Fernández, esta desorganización permanente y constante que tiene la Argentina en materia institucional, ¿no? ¿A dónde nos puede llevar teniendo en cuenta que también desde el punto de vista de la seguridad, de aquellos mandatarios o funcionarios que tienen que tomar conciencia de esto, actúan de una manera realmente bastante rara, ¿no? Llamativa. Bueno, si un presidente recién electo, El propio, digamos, facio de la vicepresidenta no es una agresión hacia la ciudadanía, no es una actitud de desprecio hacia el por soberano. supuesto, por Lo que supuesto. se vio directamente en el traspaso de mando demuestra la falta de responsabilidad y la falta de ética y de valores que tienen justamente aquellos que tendrían que mostrar todo lo contrario, ¿no? Ese Facchio fue digno de un país bananero y habla muy mal del mal perdedor, digamos, y de no aceptar la realidad. Ujú. Esto por un lado. Y por el otro lado, si no revisan las políticas de protección de un presidente que ha sido electo 15 minutos antes y ya tiene un atentado, ¿qué le queda a Doña Rosa, que vive en el Claro, conurbano profundo y ajá, entonces dice, yo ya estoy muerta? Directamente. claro. Entonces, el mensaje, el éxito, entre comillas, que tuvo este atentado es ese, digamos, sembrar la duda en la ciudadanía de bien y decir, pero si este hombre no se quiere cuidar él mismo, Recording in para progress. nosotros. Ujú. ¿Mm? Claro, Así que un realmente temita que me va, preocupa sí, muchísimo. sí, va a haber que tomar realmente con mucha seriedad esta situación para evitar posibles dolores de cabeza futuro, ¿no? Porque con lo que se avecina a la Argentina, como yo te comentaba, no vamos a transitar un año 2024
tranquilo, va a ser, creo, bastante movido, y realmente los funcionarios y la gente que acompaña al presidente electo va a tener que estar muy consciente de eso, Luis, ¿no? Ojalá que sí, y Esperemos. estaremos acompañando en lo que se pueda, si nos escuchan. Ya Por esta supuesto. vuelta no escucharon y así les fue. Así es, tal cual. Esperemos de que presten atención a veces a los comentarios, a las sugerencias que hace gente que está visualizando realmente situaciones que se pueden dar y prevenir hechos y acontecimientos graves, ¿no? Que gracias al Supremo, en esta oportunidad, como quien dice, se zafó, pero no se sabe lo que puede pasar, si eso puede darse en otra situación muy distinta a la que se ha vivido en estas horas, ¿no? Y con la grandeza de no matar al mensajero. Ahí está. Te mando un gran abrazo, Luis. Muy gentil, ¿eh? Otro Gracias. para vos. El doctor Luis Vicat, con quien, como adelantábamos, charlábamos la semana pasada anticipando justamente esta situación que se podía dar, ¿no? ¿Están conscientes los argentinos de estos temas o seguimos tomando todo medio en joda? Hay que empezar a reflexionar seriamente con estas y otras cuantas cuestiones que vamos a transitar en los próximos días. Seguimos aquí en Galáctica Internacional.